Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Como en todos los trabajos, nosotros, los choferes de Uber, también tenemos nuestras tantas experiencias que contar. Algunas quizás sean algo escalofriantes, pero a mí nunca me sucedió nada relacionado con fantasmas y esas cosas. Conocidos que han trabajado en lo mismo que yo me decían haber visto apariciones en las carreteras, sobre todo cuando les tocan viajes de noche, que por lo regular son saliendo de la ciudad. Bueno, jamás en la vida me había tocado experimentar algo fuera de lo normal, sin tener una explicación científica o razonable. Llevaba unos 6 años trabajando en mi auto bajo la aplicación de Uber, y créanme que jamás en la vida me había sucedido algo similar a lo que, a continuación, les voy a contar. Hasta la fecha solo mi esposa lo sabe. En un principio pensó que me había vuelto algo loco. Sin embargo, una experiencia como aquella, que guardo profundamente en mis recuerdos, no es fácil de detectar antes de que suceda. Más bien es cosa del destino, el cual nos depara a cada ser humano ciertas cosas. Todo comenzó cuando, en un domingo, me sentí indispuesto para ir a trabajar, pues una noche antes me había puesto hasta las chanclas en un bar con unos amigos. El reventón estuvo genial, y llegué ebrio por eso de las 4 de la mañana. Había pasado un momento demasiado agradable con mis compas, pues hacía bastante tiempo que no nos dábamos ese espacio para convivir. Al día siguiente, como mencioné antes, me sentía indispuesto. Tenía un fuerte dolor de cabeza y unas espantosas náuseas que me hacían vomitar en recurrentes ocasiones. Por eso decidí permanecer en casa. Aunque sabía que los domingos son días más demandantes, no quise salir a trabajar. Me quedé en casa durante toda la mañana, seguido de la tarde. Dormí bastantes horas, recuperando el sueño perdido. Eso me ayudó a sentirme mejor, y a que se me pasara la espantosa cruda que traía por la borrachera. En ese tiempo, aún estaba soltero y vivía solo, ya que mis padres se encontraban hasta Tijuana, y yo había decidido buscar nuevas oportunidades en la Ciudad de México. Cuando dieron las 6 de la tarde, me di un baño caliente y después comí un plato de fruta. En ese momento, aún no me entraba muy bien la comida, pero ya me sentía mejor para dar mi ronda. Salí en mi Uber por eso de las 7:30 de la noche. Apenas se estaba ocultando el sol en el horizonte, cuando me entró un mensaje en la aplicación del móvil. Solicitaban el servicio en una dirección que se encontraba a 45 minutos de mi zona recurrente. El destino estaba marcado fuera de la ciudad. Por un momento dudé en aceptar el viaje, porque la inseguridad de la ciudad dejaba mucho de qué hablar. Y, aun siendo hombre, también corremos peligro con gente que no tiene escrúpulos. Sin embargo, de alguna manera era mi sustento económico, y recordé en ese instante algunas deudas que tenía que pagar para el día siguiente. Llegué hasta la dirección para recoger a una muchacha de unos 20 años, alta, de piel blanca y cabello chino rojizo. Era una gran responsabilidad, y tuve que ser muy respetuoso y cuidadoso para asegurarme de llevarla bien a su destino, pues en este mundo también existimos choferes honestos y trabajadores. La muchacha me indicó nuevamente la dirección de su destino. Esta se encontraba lejos de la Ciudad de México, por la zona de Toluca. Estaba bastante retirada, y más que nada, porque al ver el mapa, me di cuenta de que jamás había ido por esa zona. La chica abordó, e iniciamos el viaje. En el transcurso, puse algo de música relajante, de esas instrumentales que, de alguna manera, me ayudaban a concentrarme. No obstante, a través del retrovisor miré a la muchacha que veía por la ventana sin decir una sola palabra. Me pareció un comportamiento inusual. Por lo regular, las muchachas de esa edad muestran algo de confianza
y les gusta platicar de muchas cosas. El tiempo pasaba y la noche se volvía cada vez más oscura. Pronto fui saliendo de la ciudad, tomando una carretera solitaria. A lo lejos, veía las luces que se iban alejando. De pronto, al apagarse mi reproductor de audio, nos sumimos en un profundo silencio. La muchacha seguía mirando por la ventana. Quizás tiene algunos problemas, pensé para intentar comprender ese comportamiento. De repente, llegué hasta donde se encontraba un puente, pero todo estaba igualmente solitario. Eran casi las 10 de la noche, y por ese rumbo no pasaba ningún auto. Esa situación me alertó, y le pedí a la muchacha que pusiera el seguro de ambas puertas. Comencé a sentir algo de escalofrío por la posibilidad de asaltos en las carreteras. Ahí, debajo de ese puente, justo donde me encontraba detenido, había un pequeño camino de terracería que entraba por donde se encontraba un campo de cultivo. Bueno, eso medio pude observar porque todo estaba prácticamente muy oscuro. «Es por ahí», dijo la muchacha con una voz sumamente fría. Apenas alcancé a oírla. Era como si no quisiera decir palabra alguna. Créanme que no estaba seguro de continuar, pero, como les dije en un principio, ese era mi trabajo y el sustento de cada día. Con mucho valor, porque, bueno, yo he sido algo miedoso con la oscuridad. Fui avanzando por aquel camino oscuro y solitario. En ese momento escuché el timbre de un teléfono celular y la voz de la muchacha diciendo: «Ya casi estoy cerca». Después, sin decir una palabra más, colgó el teléfono mientras seguía mirando a través de la ventana. Minutos más tarde comencé a ver pequeñas luces a lo lejos y en cuestión de segundos fueron apareciendo algunas casas que se encontraban cerca unas de otras. Era un pequeño poblado, pero realmente estaba muy lejos de la ciudad. En el camino solo había campos de cultivo y algunos árboles que se alzaban imponentes ante las nubes. Sin embargo, lo que más llamó mi atención era que también había piedras enormes en fila y algunas apiladas a la orilla del camino. Llegamos hasta una casita de lámina que tenía 2 tendederos con ropa justo enfrente. De repente salió de aquella vivienda una señora como de 45 años. Cuando miró a la muchacha, le dio un abrazo. Creo que era su madre. «Muchas gracias por traerla sana y salva», dijo la señora, estrechando su mano con la mía. Sentí muy cálido su gesto de agradecimiento, pero de alguna manera venía siendo el deber de mi trabajo, llevar con bien a su destino a los pasajeros que confiaban en mí. Aunque sé que hay gente retorcida en el mundo, también existimos personas honradas, buenas y trabajadoras de buen corazón. Cuando dejé a la muchacha, recibí como pago 2 billetes de 500 pesos, aunque la aplicación marcaba solo 500 pesos por cobrar. Le regresé uno a la señora, pero ella insistió en que debía quedarme con el dinero. Bueno, le di las gracias de todo corazón. Me di la vuelta para regresar a la ciudad. En ese momento me encontraba un poco nervioso porque, la verdad, la noche se ponía cada vez más oscura. Encendí las luces delanteras al máximo, pero, aún así, sentía que no lograba visualizar bien el espacio por donde avanzaba. En ese momento mi llanta se quedó atascada. Por más que intenté avanzar, el auto no podía salir de allí. «¡Mierda!», dije muy enojado, escupiendo palabras obscenas por mi momento de mala suerte. Al bajar del auto, alumbré con la lámpara de mi celular, que solo tenía 35% de batería. Las llantas traseras estaban atascadas en un hoyo de lodo. Intenté por todos los medios salir de allí, acelerando el auto, pero era imposible. Las llantas no podían salir. En ese momento intenté comunicarme con uno de mis amigos para que me ayudara con una grúa, pero para mi mala suerte, la señal de mi móvil se encontraba fuera de servicio. La noche se estaba poniendo más fría porque ya casi eran las 11, y yo no deseaba quedarme en ese lugar escalofriante y solitario. En ese momento escuché algo que venía por mis espaldas.
Parecía una especie de gruñido o algo así. Miré para todos lados, tratando de visualizar en medio de la oscura noche, pero no se veía nada. Eso me causó un escalofrío que me heló los huesos de los pies a la cabeza. Ya había oído hablar de coyotes y lobos en comunidades rurales como ese lugar, y necesitaba salir de ahí lo antes posible. De repente, ese ruido se fue acercando. Era como si algo me acechara en medio de la oscuridad. Alumbré con la poca batería del móvil, pero no veía nada. Solo había una piedra gigante justo a unos cuantos metros de mí. Entré al auto muy asustado. Realmente me había arrepentido de haber llegado hasta ese lugar, pero ya no podía hacer nada para remediarlo. Insistí en comunicarme con uno de mis amigos, sin éxito con la señal del teléfono. Las llantas seguían atoradas. Por más que intenté salir nuevamente, no logré nada. En ese instante permanecí en silencio, apagando la lámpara del teléfono. Justo cuando iba a arrancar el motor una vez más, sentí claramente cómo algo cayó encima del auto. Mi vehículo comenzó a moverse. Algo antinatural estaba allá afuera, y un lobo no era. Parecía ser demasiado pesado. Escuché cómo arañaba el auto y lo golpeaba de manera insistente. Yo tenía mucho miedo, pero intenté mantener la calma y, sobre todo, la cordura. Segundos después, todo se calmó. Parecía que ese animal, o lo que fuera, se había ido. Ya no escuché nada. Tampoco vi que hubiera algo por la ventana. Respiré profundamente antes de intentar hacer alguna otra cosa. De repente, la señal de mi teléfono apareció con solo una línea, y logré enviarle un primer mensaje a uno de mis amigos. ¿Estás ahí?, le dije. Sin embargo, al enviar un segundo mensaje, este ya no logró ser entregado. Ya habían pasado 2 horas y, por más que intenté arrancar el auto, no se podía liberar. Decidí salir nuevamente. Por el momento, ya no escuché ni vi nada. Aunque tenía mucho miedo, quizá había sido solo un animal de esos salvajes que andan merodeando por los campos. En ese momento saqué un cigarrillo de mi chaqueta para fumarlo mientras pensaba cómo hacer para salir de ese problema. Obviamente iba a necesitar la ayuda de una grúa. Pensaba en caminar para pedir ayuda, pero corría el riesgo de ser asaltado o perder mi auto, que apenas estaba pagando. Ninguna de las opciones era la más viable. Por ese motivo decidí quedarme allí hasta que amaneciera. Tiempo después escuché la voz de alguien que pedía ayuda a lo lejos. Al voltear y mirar para todos lados pensé que quizás era el viento, el cual me confundía. Pero, una vez más, volvió a llegar esa voz a mis oídos, cada vez más clara. «Una mujer», me dije. Esa voz era de una mujer que venía desde el campo de cultivo que se encontraba a mi derecha. En ese momento la luna comenzó a brillar. Estaba oculta por nubes negras que, con el viento, se fueron disipando. La noche se encontraba entonces un poco más clara. Podía visualizar bien el espacio, y al escuchar nuevamente esa voz, caminé justo hacia donde se encontraba un grupo de 3 árboles. Con mucho cuidado atravesé los surcos del cultivo. Se notaba que apenas la milpa estaba germinando y no deseaba maltratarla con mis pies. En ese instante algo se movió entre los árboles. Al irme acercando, noté también una especie de maleza de hierba al lado de unas enormes piedras. Esos árboles, al parecer, eran de capulín. Bueno, eso me dio la impresión. De repente la hierba comenzó a moverse de manera violenta, haciendo que mis pies quedaran inmóviles. ¿Quién anda allí?, dije con mis labios temblorosos. Seguido de eso, vi como unos ojos brillantes se iluminaban, escondiéndose entre la hierba, y lentamente comenzaron a descubrirse. «Dios mío», exclamé al ver que allí había algo que no era un animal común. Estaba muy grande. Parecía una especie de perro, pero con las orejas picudas y alargadas, colmillos expuestos y la piel arrugada, sin pelo. Sus patas tenían unas garras puntiagudas y filosas. La criatura me quedó mirando con sus ojos brillantes. Intenté retroceder, pero por alguna razón
Mi cuerpo estaba inerte. No me respondía. Dios mío, no quiero morir aquí, me dije mientras cerraba los ojos. En ese momento todo quedó en silencio. Cuando los abrí, ya no había nada ni nadie. Aquella criatura había desaparecido en cuestión de segundos, y para mí era algo asombroso e imposible. De inmediato me eché a correr hacia mi auto. Pensaba encerrarme ahí hasta el amanecer para después pedir ayuda. Pero cuando llegué, el vidrio del parabrisas tenía una enorme fractura, como si algo lo hubiese rayado, intentando cortar el cristal. En ese momento hice uno de los peores corajes de mi vida, porque nunca pensé que me pasarían esas cosas y sabía que nadie me iba a creer. Entonces, ese ruido que ya había escuchado volvió a acercarse al auto. Intenté abrir la puerta para resguardarme ahí, pero vi que las llaves estaban pegadas al volante. ¡Maldición! Volví a enojarme conmigo mismo. No me quedó más remedio que echarme a correr, tratando de llegar a la carretera. Con todas mis fuerzas intentaba llegar hasta el final del camino, pero algo extraño sucedía porque sentía que corría y corría, pero no avanzaba nada. No veía la carretera por donde había entrado ni aquel puente alto. En ese momento tropecé con una enorme piedra que se encontraba medio enterrada. Me di la vuelta lleno de tierra, escuchando nuevamente una especie de gruñido o rugido estruendoso. Este ocasionó que algunas aves que estaban durmiendo en un árbol cercano salieran huyendo despavoridas en parvada. De repente levanté la cabeza, intentando ponerme de pie. Cuando al fin lo logré, tenía sangre escurriendo por mi frente. Al levantar la mirada, esa criatura estaba allí, de pie, mirándome fijamente con sus ojos brillantes. Me quedé paralizado del miedo. El animal caminó, acercándose a unos cuantos centímetros. Intenté moverme, pero les juro que no podía hacerlo. Sin embargo, aunque lo hubiera logrado, quizás esa cosa de un salto habría terminado conmigo, porque podía sentir sus ganas de acecharme en cuestión de segundos. La criatura comenzó a rodearme, caminando lentamente. Era como si, antes de atacarme, se asegurara de que su cena fuera de su agrado. Intenté resignarme a ese destino que no deseaba para el final de mis días. Sin embargo, en esos segundos, deseaba seguir viviendo. Aún tenía mucho que hacer en esta vida. En ese momento el viento sopló de manera violenta y los árboles comenzaron a moverse como si intentaran arrancarlos desde la raíz. La criatura dio un fuerte salto hasta una enorme piedra y se quedó allí, mirándome por unos cuantos minutos. Aprovechando que se fue, me eché a correr a prisa, intentando llegar hasta el final de la carretera. Ya lo estaba logrando porque podía ver unas luces a lo lejos. Me pareció que eran de un auto. ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas, tratando de que alguien me viera o escuchara. Pero, como sabemos, cuando estamos en un lugar abierto, nuestra voz parece silenciosa, aunque intentemos gritar con mucha fuerza. Además, el viento soplaba demasiado fuerte, lo cual hacía pequeños sonidos. Aún así, yo no deseaba darme por vencido. Corrí a prisa con las fuerzas que me quedaban, aunque sentía que mi cuerpo lentamente se debilitaba. Cuando al fin llegué a la carretera, me sentí muy aliviado, aunque estaba a punto de desmayarme. Por alguna razón me mantuve firme con las últimas fuerzas que me quedaban. En ese momento, un auto negro, con vidrios polarizados, se detuvo justo frente a mí. Del interior salió un hombre con gorra, tenis blancos y pantalón de mezclilla. Traía una chaqueta negra, de esas tipo piel. Cuando me miró, se echó a reír y dijo: «¿Estás perdido?». Yo solo asentí con la cabeza porque tenía un fuerte presentimiento con respecto a ese sujeto. Seguido de eso, salieron 3 más del auto. Tenían tatuajes en los brazos y también en el cuello. Me miraron con una expresión de satisfacción y, en cuestión de segundos, se acercaron diciéndome: «Es nuestro día de suerte, tú vienes con nosotros». Me subieron al auto apuntándome en la cabeza con un arma de fuego. Entonces supe que quizás mi vida iba a terminar en manos de esos hombres, y no de la criatura.
Cuando el auto encendió, escuché a uno de ellos hablar por teléfono. «Ya nos cayó uno, jefe». Eso dijo y después colgó el teléfono. «Déjenme ir, por favor», les dije. «Tengo poco dinero, llévenselo». Les mostré mi cartera, donde se encontraban 2 billetes de 500. En ese momento el auto comenzó a avanzar, pero antes de que pudiera ir lejos, se escuchó un fuerte ruido arriba del vehículo. Este comenzó a perder el equilibrio mientras avanzaba, y el sujeto que conducía tuvo que disminuir la velocidad. «¿Qué mierda sucede?», dijo uno de ellos. Cuando el auto al fin se detuvo, todos salieron con sus armas, pero entonces comenzaron a detonar disparos. «¡Mierda! ¿Qué sucede?», dijo el que me estaba custodiando. Salió también del auto y lanzó un grito de terror. Aproveché ese momento para huir. Miré cómo se encontraba esa criatura con un porte majestuoso sobre el auto, arañándolo con sus filosas uñas hasta dejarlo sin los cristales de las ventanas. Los hombres intentaron dispararle, pero, por algún motivo, no lograban atinarle, ya que se movía a gran velocidad. De repente, el animal saltó hacia donde ellos estaban, y con una de sus garras, les dio un zarpazo que hizo que los hombres salieran volando, uno a uno. Quedaron en el suelo, tirados, pero después se levantaron para huir del lugar. La criatura ya no les hizo nada, solo los observó mientras se marchaban, apoyándose los unos a los otros con sus cuerpos lastimados. En serio, no lo podía creer. De alguna manera comprendí que aquel ser de la oscuridad no me haría daño. No sabía qué era ni de dónde había salido. Solo me miró con esos ojos brillantes y se acercó hasta donde yo estaba. Acercó sus enormes fauces y arrancó de mi cuello una cadena de oro en forma de luna. Esa cadena me la había regalado mi madre. Después, dio un salto enorme sobre la carretera y desapareció en la oscuridad. Con el corazón acelerado, regresé hasta mi auto, que ya había salido de ese hoyo de lodo. Se encontraba a unos cuantos metros adelante, como si alguien lo hubiera movido de allí. Subí, encendí el motor y me dirigí a casa. Deseaba olvidar aquella espantosa y escalofriante experiencia, pero mis manos temblaban al sostener el volante. Cuando llegué a casa, me di un baño, tratando de tranquilizarme. Al día siguiente me quedé en casa. No trabajé hasta 2 días después. Estaba dispuesto a seguir trabajando, pero con más precaución. Aunque en ningún momento olvidé esa experiencia, traté de hacer mi vida normal. En una ocasión recibí otra solicitud de servicio. Me di prisa porque era mi primer viaje del día. Cuando llegué, no lo podía creer. Era la misma chica que había llevado hasta ese pueblo. «Disculpa, pero no te podré llevar al mismo lugar», le dije, algo asustado y desconfiado. «No te preocupes, hoy debo ir a otro lado. Es aquí cerca», me dijo ella. No había mirado la dirección en la aplicación, pero efectivamente era otro destino dentro de la misma ciudad. Entonces, la muchacha entró al auto y la llevé hasta ese lugar. En esta ocasión todo fue diferente. Ella iba mirando su teléfono, y ya no tenía la misma expresión de aquella vez. Sin embargo, cuando se bajó del auto para pagarme con un billete de 500, se le cayeron unas monedas. Al agacharse para recogerlas, vi que colgaba en su cuello la misma medalla en forma de luna que aquella criatura me había arrancado. Era la misma joya, porque esa pieza fue única, hecha especialmente para mí, según dijo mi madre. Cuando se levantó y me dio el dinero faltante, formó una sonrisa en su rostro, pero antes de darse la vuelta, vi el mismo brillo intenso en sus ojos, como el de aquella criatura que encontré en ese pueblo cuando llevé a la misma muchacha en uno de mis viajes como conductor de Uber.